Hola, ¿cómo están? Una enorme cantidad de informaciones sobre tantos temas diferentes que vamos a tratar de resumirlos. Lo primero es que en la República Dominicana cada día más, sobre todo en la última semana, me estoy acordando de aquel ya fábula que leía en algunos libros cuando era muy niño, de el pastor y las ovejas. Es esa fábula donde un pastor de una comarca pues jugaba con la gente del pueblo, voceando permanentemente, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y el lobo no aparecía. Al otro día, que viene el lobo, que viene el lobo, la gente corría a donde estaba el rebaño y el lobo no aparecía. Como a la sexta vez el lobo apareció y entonces el pastor gritó, que viene el lobo, que viene el lobo, y la gente no acudió. Y el lobo se comió las ovejas. Eso parece que pasa con el gobierno dominicano y el tema de la lluvia. La semana pasada, de martes a miércoles, amanecimos enchumbados de agua. La capital completamente inundada. En la noche, las personas que viven en varios barrios pobres de la ciudad capital, pues, vieron como sus vehículos o sus enseres del hogar o todo lo que tenían se fue en medio del agua que corría a raudales por los barrios de la capital y nadie avisó nada. Nadie avisó nada, es la verdad. Todo el mundo se cayó, comenzaron a buscar culpables. Nosotros hablamos claramente de que aparentemente los que tenían que ver con el tema estaban dormidos y el mapa meteorológico publicado el mismo día martes hablaba de lluvias muy débiles, es decir, la capital y la provincia de Santo Domingo estaba pintada de verde. A partir de ahí, bueno, entonces se han anunciado 5 días de lluvia en el país. Entonces, hoy lunes amanecemos con la capital y la provincia de Santo Domingo, otras regiones del país, pero sobre todo esta, donde vive la mayoría de los dominicanos. Aquí vivimos 3,5 millones de personas. O sea, somos la inmensa mayoría de los dominicanos que vivimos en territorio nacional, que vivimos en la capital dominicana y en la provincia de Santo Domingo, el gran núcleo urbano del país. Pues estamos en emergencia. Estamos en una emergencia meteorológica. En el Palacio Nacional desde la mañana, una reunión con la presencia del mismo presidente de la República y que va a llover, que va a llover, que va a llover, que va a llover. Y aún no ha llovido, ¿eh? En el día de ayer, porque se hablaba de 3 días de lluvia, unas cuantas gotas de agua en la tarde. Y estamos en emergencia. Y esa emergencia significa que a criterio de los dueños de colegios o los directores de escuela, pues no hay clases. Y a criterio del gobierno, pues mandó a la gente a intentar hacer su trabajo a distancia. Es decir, porque se supone que va a llover en horario laborable y no llovió, nosotros hemos perdido una gran cantidad de dinero. Solamente hay que pensar lo que ocurre cuando no se trabaja en un país durante un día completo, porque dije que iba a llover y hemos visto poca agua, no así en el resto del país, sobre todo en la región norte, Puerto Plata, Santiago, algunas vistas que hay de Villa Altagracia, sobre todo esa parte del país que está en el norte. Puerto Plata aparentemente tenía 3 días lloviendo y bueno, ahí hay una emergencia, pero para el resto del país eso no ha ocurrido, ¿eh? Hay un problema con el pronóstico del tiempo en la República Dominicana, eso no hay duda. Las alertas se emiten cuando no tienen que aparecer. Como que no saben leer lo que dicen los radares meteorológicos. ¿Qué es lo que pasa? Porque de un tiempo a esta parte todo esto se ha vuelto un arroz con mango. Se habla de falta de comunicación entre meteorología y las autoridades del COE. Pero algo pasa en el país donde las alertas meteorológicas, bueno, están fallando prácticamente todas. Ahora que tenemos más equipos, ahora
No sabemos cuándo va a llover. Yo espero que no llueva, sobre todo en la ciudad capital, en la provincia de Santo Domingo y sus alrededores, pero la alarma está dada. Y si la alarma está dada, bueno, como dice el señor Hipólito Mejía, duerma como la gallina tuerta, con un ojo abierto y otro cerrado. Es lo que hay. En el caso de las elecciones, dos elecciones importantes en el día de ayer, una en América Latina y otra en Europa. La de Europa es mucho más importante porque es una elección definitiva. Es una elección definitiva la que hubo ayer en Hungría, sobre todo por el personaje que hasta el día de hoy, pero ya será sustituido prontamente, es el primer ministro de Hungría. Víctor Orbán, después de 16 años, perdió las elecciones. Perdió las elecciones de un candidato, Akyar, que era parte de su partido hasta hace 2 años. Una figura que nació en 1981, tiene 45, 43, 44 años, 45 años exactamente, y que fue objeto, después de su divorcio, de un gran escándalo. Akyar salió del partido de Orbán por una razón específica: sus denuncias de corrupción en el gobierno. Es el esposo, ahora divorciado, de quien era la ministra de Relaciones Exteriores de Hungría. Y esto parece una telenovela. Cuando se divorcian, él inmediatamente asume el papel de uno de los principales críticos de Orbán, del gobierno de Orbán, que es tan corrupto que incluso los fondos de la Unión Europea, del Banco Europeo, que otorga a países miembros de la Unión Europea, pues fue bloqueado por la Unión Europea por un problema de acusaciones de corrupción. De eso hablamos. Al divorciarse de la esposa lo acusó de violencia doméstica. Una violencia doméstica que nunca fue probada. Y Akyar, que es hoy el primer ministro de Hungría ya electo, pues lo que hizo fue filtrar algunos audios de su esposa hablando de la corrupción rampante que existía en el gobierno. Es decir, las denuncias de corrupción se convirtieron en certezas de corrupción a partir de la imagen y la voz de la que era la ministra de Relaciones Exteriores de Orbán y una de las figuras principales del régimen. En el día de ayer fue barrido Orbán en las elecciones. El partido, solamente 2 años tenía Akyar haciendo campaña por sí mismo, porque hasta ese momento lo que había hecho era empujar a su mujer en su carrera política. Y él la mayor parte del tiempo se quedaba en la casa o tenía algunos cargos bastante poco representativos en el Parlamento Europeo, sobre todo donde fue diputado al Parlamento Europeo por Hungría. ¿Qué ocurre? Que este es un cambio enorme de política a nivel de la Unión Europea y sobre todo de Hungría. Porque Akyar es totalmente europeísta. Es decir, apoya a la Unión Europea, apoya lo que es la unión de estos 26 países, ya 27 países que conforman la Unión Europea. Y no solamente eso, sino que tiene una figura o un discurso absolutamente anti-Putin y anti-Rusia. Hay que recordar que Orbán ha sido durante los últimos años el guardián de lo que son los intereses rusos dentro de la Unión Europea, uno de sus principales aliados. Incluso se dice que Orbán espiaba o daba informaciones sensibles desde las reuniones de la UE hasta Putin. Tan es así que Hungría es el país que tenía o tiene todavía, eso va a cambiar, detenida la ayuda militar de 96 mil millones de euros que está destinada hacia la guerra de Ucrania, a favor de Ucrania. Es decir, en Ucrania están batiendo palmas. Batiendo palmas porque uno de sus principales enemigos perdió.
Y Orbán también fue apoyado públicamente por Donald Trump. En el fin de semana, la semana pasada, con sus declaraciones, hizo campaña a favor de Orbán. Es decir, el candidato de Orbán perdió. Y también visitó Hungría en medio de la campaña electoral el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Es decir, que perdió uno de los alfiles de Trump y los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, en lo que es la Unión Europea. Y eso va a provocar obligatoriamente un cambio de posición de lo que es la UE en su conjunto frente a Estados Unidos, porque no va a tener un defensor como tenía Víctor Orbán ahí en ese lugar permanentemente trabajando a su favor. Es decir, hay un cambio importante en lo que es Europa, sobre todo en este momento donde está enfrentando a Donald Trump. Porque en el día de hoy la Unión Europea decidió que va a ayudar a mantener militarmente, primero ayudar a limpiar el estrecho de Hormuz, que es la causa principal de lo que es la interdicción ahora entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Hormuz, de las minas que se supone están en sus aguas. Estados Unidos es incapaz de hacerlo porque no tiene suficientes barcos que estén equipados o estén, que son esos barcos limpiaminas, que son especialistas en buscar minas, desactivarlas o sacarlas del medio. La mayor parte de esto, solamente tienen 4 barcos de estos y están prácticamente todos en Asia. El resto tendría que buscarlo en la Unión Europea, en sus aliados de la OTAN. Y los aliados de la OTAN son los europeos. Y los europeos le plantean directamente a Trump que no los busque si él plantea hacer algún tipo de agresión o tomar algún tipo de acción sin antes preguntarles. Ese es el problema principal. Es un problema a nivel de política interna de una alianza que fue creada en el año 1952-53 por allá, y hasta este momento ha sido una de las banderas principales de la contención de la guerra en Europa, porque fue creada precisamente agregando a los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial con Canadá y Estados Unidos de fuera de lo que es Europa, como un tratado militar del Atlántico del Norte, que se han ido agregando más países, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania en los últimos 4 años. Por ejemplo, Suecia o Finlandia, que no eran miembros de la OTAN, bueno, ya están aceptados como miembros plenos de la OTAN, y por lo tanto se ha ido fortaleciendo, pero Donald Trump tiene una guerra abierta en contra de esta alianza. Esa es la realidad. Esa es la realidad honda y lironda. Y aparentemente Europa se está fortaleciendo en medio de la guerra con Irán, a pesar de la retórica de Trump en contra de Europa, porque en medio del peligro y en medio de la división que se plantea desde fuera, es decir, de que incluso Estados Unidos pueda salir de la OTAN, ellos tienen la obligación de unirse, y es normal. Los que son iguales generalmente frente a peligro se unen, los que son desiguales se enfrentan. Entonces, en este caso, la victoria más bien la derrota de Orbán, es un paso enorme hacia lo que es el fortalecimiento de la Unión Europea y la OTAN en sentido general, sobre todo también porque de modo sorpresivo la izquierda fue barrida en Hungría. Hungría era un país de Europa del Este que pertenecía al Pacto de Varsovia, es decir, era parte de los países donde la política de la Unión de República Socialista Soviética, la Unión Soviética, se imponía. Pues este país obtuvo de la derecha, votos de la derecha, de los partidos de derecha, un 97.2%. Esa es la representación del Congreso. En el Congreso, el 97.2% de los diputados y senadores, pues serán, porque también está inaugurando un Congreso bicameral, pues estarán manejados por la izquierda, por la derecha.
porque barrió. Otra elección, la otra elección está en Perú. En Perú fueron 35 candidatos como candidatos a la presidencia, así que no se asombren de la cantidad de votos que obtuvo cada uno, sobre todo de los más sonados. Hasta ahora está con el 52% de los votos a esta hora, está encabezando Keiko Fujimori, su cuarta vez que quiere ser candidata, que quiere ser presidenta del Perú. 16.9% a esta hora. Y Hernández Aliaga tiene un 14.8% a esta hora. Es decir, se mantiene una tendencia de alrededor de 2% de diferencia entre ellos dos, pero esto no es lo importante. Lo importante es quién esté en tercer lugar. Porque el que esté en tercer lugar tiene un 12.1%, quiere decir que lo más probable, con el 53% de los votos ya computados, pero problema de personas hablando de fraude por una situación de que no compete a los partidos, sino principalmente a lo que es el Tribunal Electoral de Perú, pues es probable que estos dos, que son dos de partidos de derecha, también irán al balotaje, irán a la segunda vuelta que se celebrará en el mes de junio. Una gran dispersión de los votos. Hay una falta de liderazgo enorme en el Perú. Esto viene permanentemente produciéndose en medio de una democracia que cada vez es más débil, pero sin embargo Perú mantiene, y es un contrasentido, se supone que eso no ocurre, un fuerte crecimiento económico. Es decir, que el nodo empresarial de Perú, que tiene a su vez probablemente en América Latina el comercio informal más importante de cualquier país. Hablamos del 65% de comerciantes informales. Bueno, ese país tan grande, tan diverso, con tantos recursos naturales, que mira completamente hacia el Océano Pacífico y hacia Asia, pues es hoy día una de las economías que más crece en América Latina a pesar de la inestabilidad política. De todos modos, Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años y veremos lo que pasa. Veremos dónde termina el conteo. Keiko Fujimori baja un poco de lo que comenzó la mañana de hoy, que comenzó por encima de 17.2, ahora tiene 16.8, 16.9. Así que veremos lo que pasa por ahí. Claro, no se queda el tema de la guerra de Ucrania. Perdón, la de Ucrania sigue, pero esa ya no es noticia, lamentablemente. Ahora es la guerra de Irán. La guerra de Irán se resume en lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos anunció que va a provocar, y ya está en vigencia, un bloqueo completo a lo que es el tráfico de barcos en el estrecho de Hormuz. Es decir, que no salga ningún barco de ese estrecho hacia lo que es el Golfo de Omán, donde está la Marina de los Estados Unidos esperando para abordarlos, el que ellos consideren que tienen que abordar, e incluso incautarlos. Esto va a provocar sobre todo un problema a los países asiáticos, porque ese 20% de petróleo que sale de esta región en barcos, de ese 20% prácticamente todo se va a Asia, y 3 países principales de Asia, 4 principales de Asia, China, que es el principal comprador de petróleo de Irán, está también India, está Japón y está Corea del Sur, que son los principales consumidores de petróleo en Asia. Pues yo no creo específicamente que eso dure mucho, este bloqueo. Es más, a pesar de lo oscuro que se ve el panorama en este momento, y a pesar de que las conversaciones de paz terminaron hace alrededor, mucho más de 24 horas, cuando el vicepresidente de los Estados Unidos anunció el cese de estas conversaciones y se fue junto con la delegación de 2 personas más que tenía Estados Unidos frente a una gran cantidad de personas que fueron llevadas allá por los iraníes, pues no creo que lleguen otra vez a
la tanda de misiles que hubo de antes de que esto ocurriera, porque ya se sabe que Pakistán está sirviendo de mediador para conversaciones off records, es decir, conversaciones que no tienen nada que ver con la ruptura que aparentemente se produjo el pasado sábado, el sábado en la noche, hora dominicana, ocurrió la ruptura y se fueron. ¿Por qué digo esto? No ha habido más atisbos de guerra, no ha habido más lanzamiento de misiles, no ha habido más bombardeo de parte de los Estados Unidos y pareciera que lo que ha ocurrido es que tomaron la determinación de irse a examinar con autoridades superiores a las que estaban en la conversación de Islamabad, buscar consenso en sus países e intentar en algún punto volver a hablar y ver si buscan un punto medio para detener la guerra. Eso es lo que yo creo que está pasando. Mientras tanto, el presidente Trump, que siempre está hablando y siempre tiene este tema de que tiene que opinar de todo todos los días, bueno, en el fin de semana, entre sábado y domingo, anunció que Estados Unidos va a romper una política que tiene desde hace muchos años, que es vender petróleo de lo que son sus reservas, que son inmensas. A mí me da mucha risa cuando alguna gente dice que Estados Unidos se está peleando para quedarse con el petróleo. ¿Petróleo de quién? Estados Unidos es el país mayor productor de petróleo del mundo, con las mayores reservas que puede tener y con la mayor cantidad de estructura para sacar petróleo. Porque aparte del que saca en la misma forma en que sacan otros países, tiene la reserva del enquisto, que es una metodología que solamente la usan los Estados Unidos y Canadá. Y Canadá, que es el otro país con una gran reserva petrolera en América, pues también a quien le vende es a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no necesitan petróleo, necesitan hacer guerra con petróleo. Creo que Estados Unidos directamente sabe en el tema de Irán que no es posible, so pena de provocar un 9/11 nuclear, 9/11 nuclear, terroristas, como es el régimen de Irán, con bombas nucleares. Sabe que no es posible tenerlo porque provocaría una desestabilización completa de todo lo que conocemos como civilización. Y aparte es un enemigo directo, porque en Irán se desayunaban hasta que comienza esta guerra y no se sabe cómo se desayunan ahora con dos consignas: muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Entonces esos dos países reaccionan a la posibilidad de que tengan un arma nuclear, y lo dijo muy bien el presidente americano. Nos ponemos de acuerdo en todo, pero hay dos cosas que Irán no quiere y nosotros asumimos y reclamamos. Primero, Irán no puede tener bombas nucleares y el mundo tiene que acompañar a Estados Unidos en esa consigna. No puede un régimen que es absolutamente terrorista tener bombas nucleares porque son irresponsables, son díscolos. Es un régimen gobernado por Alá, ¿será? Yo no lo sé. ¿Quién sabe? Pero que eso sería una amenaza existencial para la humanidad o para una gran parte del mundo. Si hacen lo que han hecho, bombardear a sus vecinos sin declaración de guerra ninguna y sin advertencia, especialmente Arabia Saudita y los países del Golfo, ¿qué harían con una bomba nuclear los iraníes? Ahí está la respuesta a todas las preocupaciones de Occidente. Y lo segundo, que Irán debe entender que las aguas del estrecho de Hormuz son aguas internacionales y que es un acto de piratería poner tarifas para que pasen barcos. Son piratas modernos, y que esas tarifas son absolutamente ilegales. Hay estrechos mucho más pequeños que ese donde eso no ocurre. Están o más controlados o con mayor cantidad de embarcaciones que el mismo estrecho de Hormuz, como el estrecho de Malaca, que es el que domina principalmente Singapur. 3 millas náuticas tiene de ancho. El
el Medio Oriente, el estrecho de Hormuz, tiene 23 millas de ancho. Es decir, aquel es 20 millas más estrecho. Y sin embargo, Singapur planteó en boca de su primer ministro que no es posible aceptar que eso ocurra, porque ocurriría en prácticamente todas las aguas del mundo, del planeta, y eso provocaría un caos. Ese es el problema. Entonces, el que quiera plantear eso desde el punto de vista ideológico, ese es su problema, el mío no. El mío es simplemente desde el punto de vista práctico. ¿Es práctico tener a Irán con bombas nucleares? Absolutamente no. Imposible tener eso. El tema de la discusión entre el Papa y Donald Trump lo voy a dejar para mañana. Nos vemos mañana.